casi 6.000 millones de kilómetros de aquí, hay un mundo diminuto que está haciendo algo que, en teoría, no debería poder hacer. Se está enfriando a sí mismo, sin ayuda de ninguna estrella cercana, sin ningún mecanismo que conocíamos hasta hace poco. Durante casi un siglo dimos por hecho que ese mundo era una roca muerta, congelada, olvidada en el rincón más oscuro del sistema solar. Y resulta que nos equivocamos por completo. Ese mundo es Plutón. Y en los últimos años, el telescopio espacial James Webb apuntó hacia ese puntito de luz perdido en la oscuridad y encontró tres cosas que, cada una por separado, ya deberían hacerte replantear todo lo que creías saber sobre los confines del sistema solar. Un mundo que fabrica su propio frío. Una nevada de los ingredientes básicos de la vida cayendo sin parar desde hace 4.000 millones de años. Y un planeta enano que, en silencio, le está robando la atmósfera a su propia luna. Vamos a repasar los tres, uno por uno, y por qué ninguno debería ser posible según lo que sabíamos hasta ahora. Para entender por qué esto resulta tan sorprendente, hay que volver casi 100 años atrás. En 1930, en un observatorio perdido en el desierto de Arizona, un joven de 24 años llamado Clyde Tombaugh tenía una de las tareas más tediosas que te puedas imaginar. Fotografiar la misma porción de cielo nocturno, noche tras noche, y comparar cada par de placas buscando un solo punto de luz que se hubiera movido entre una imagen y la siguiente. La mayoría de las noches no encontraba absolutamente nada, hasta que en febrero de ese año algo se movió. Un puntito diminuto había cambiado de posición contra el fondo fijo de estrellas. Ese punto era Plutón. Durante más de 70 años, Plutón fue considerado el 9º planeta del sistema solar, el más lejano, el más pequeño, el más misterioso de todos. Estaba tan lejos que ni siquiera los telescopios más grandes de la Tierra lograban verlo como algo más que una mancha borrosa. No sabíamos su tamaño exacto, ni de qué estaba hecho, ni siquiera si tenía atmósfera. Y entonces, en 2006, ocurrió algo que no le había pasado antes a ningún otro mundo en toda la historia de la astronomía. La Unión Astronómica Internacional votó, y Plutón dejó de ser un planeta para convertirse oficialmente en un planeta enano. Para mucha gente, ahí terminó la historia. Un mundo pequeño, lejísimos, fácil de archivar como algo sin importancia. Pero esa suposición no sobrevivió al primer contacto con datos reales y ese contacto llegó en el verano de 2015. Después de un viaje de 9 años y medio, cruzando miles de millones de kilómetros de vacío absoluto, una sonda de la NASA llamada New Horizons pasó junto a Plutón a casi 50.000 kilómetros por hora. Solo tenía una oportunidad. No había órbita, no había una segunda pasada posible, apenas una ventana de minutos para capturar todo lo que pudiera antes de perderse en la oscuridad para siempre. Lo que envió de vuelta destrozó todo lo que creíamos saber. Apareció una enorme llanura pálida con forma de corazón, sorprendentemente joven y lisa, rodeada de terreno antiguo lleno de cráteres. Montañas hechas de hielo de agua, tan congeladas a esas temperaturas que se comportaban como roca sólida, elevándose más de 3.000 metros hacia un cielo delgado y brumoso. Campos de hielo de nitrógeno que parecían moverse muy lentamente, casi como si algo debajo siguiera vivo. Y capa tras capa de una neblina azul levantándose cientos de kilómetros sobre la superficie. Plutón no parecía un resto congelado sobrante de la formación del sistema solar. Parecía un mundo que todavía estaba convirtiéndose en algo. Pero New Horizons solo tuvo esa única mirada. Todo lo que se le escapó en esa pasada quedó como un misterio durante años, porque lo que hacía falta ya no era una foto más bonita. Hacía falta leer la química de Plutón directamente, sin enviar otra nave. Y eso, durante mucho tiempo, sonaba imposible, hasta que llegó el James Webb. Aquí está la diferencia clave que hace posible todo lo que viene después. El Webb no vuela hacia ningún lado, no se acerca a nada. No toma una fotografía convencional. Lo que hace es leer la luz. Agarra ese débil reflejo de sol que rebota en Plutón y lo separa en todos sus colores, longitud de onda por longitud de onda, hasta revelar la huella química exacta de lo que sea que esté mirando. Desde miles de millones de kilómetros de distancia, el Webb puede decirte qué moléculas hay ahí, qué temperatura tiene cada capa de la atmósfera y cómo está cambiando con el tiempo, sin moverse un centímetro de su sitio. Había, eso sí, un problema enorme. Desde el punto de vista del Webb, Plutón y su luna Caronte están tan pegados en el cielo que separar la señal de calor de cada uno era casi imposible.
Durante años, telescopios anteriores lo intentaron y fracasaron una y otra vez, no porque la señal no existiera, sino porque no podían distinguir qué parte del calor venía de Plutón y qué parte venía de Caronte, justo al lado. El espejo gigante del Webb y sus instrumentos infrarrojos finalmente resolvieron ese problema. Y a partir de 2022, con todo calibrado, el telescopio giró y apuntó hacia Plutón. Lo que recibió de vuelta se pareció mucho más a un diagnóstico médico completo que a una simple imagen, y el primer resultado, sencillamente, no tenía sentido. Todo empieza con esa misma bruma azul que New Horizons ya había fotografiado en 2015. Sabíamos que Plutón tenía una atmósfera delgadísima, envuelta en una especie de velo de partículas. Lo que nadie había confirmado era qué le estaba haciendo esa bruma al mundo de abajo. En 2017, un científico llamado Xi Zhang, de la Universidad de California, propuso una idea que en su momento sonó al revés de cómo debería funcionar. En Titán, una luna de Saturno, la bruma atrapa el calor y actúa como una manta que calienta lo que hay debajo. Zhang se preguntó, ¿y si en Plutón ocurre justo lo contrario? ¿Y si esa bruma absorbe la luz del Sol durante el día y luego devuelve toda esa energía al espacio en forma de calor infrarrojo más rápido de lo que la atmósfera puede retenerla? En otras palabras, la bruma no funcionaría como manta. Funcionaría como radiador, sacando calor activamente de un mundo que ya casi no tiene calor que perder. En su momento, muchos colegas encontraron la idea descabellada y sobre todo no existía ningún instrumento capaz de comprobarla. Hasta que llegó el Webb. Un equipo dirigido por el astrónomo Tanguy Bertrand del Observatorio de París usó el telescopio para medir la atmósfera de Plutón directamente, y los resultados, publicados en la revista Nature Astronomy en junio de 2025, confirmaron casi exactamente lo que Zhang había predicho 8 años antes. La parte alta de la atmósfera de Plutón se está enfriando de verdad, por culpa de las mismas partículas de bruma que flotan dentro de ella, unos 30 grados menos de lo que sería sin esa bruma. Y esto es lo importante. Los científicos ahora describen esto como un tipo de clima completamente nuevo, uno que no funciona como ninguna otra atmósfera estudiada en todo el sistema solar. Plutón no está frío solamente porque está lejos del Sol. En un sentido muy real, Plutón se está refrigerando a sí mismo. Y lo más inquietante es que otros mundos con neblina, como Tritón, la luna de Neptuno, podrían estar haciendo exactamente lo mismo en silencio. Puede incluso que así fuera el cielo de la Tierra hace miles de millones de años, antes de que existiera el oxígeno. Pero esa misma bruma esconde un segundo secreto, más silencioso pero igual de extraño. Incluso el hilo de luz solar que llega hasta Plutón, tan débil que ahí el mediodía se parece más a nuestro atardecer, alcanza para romper las moléculas de metano en lo alto de la atmósfera. Y esos fragmentos rotos no desaparecen. Se reorganizan en compuestos más pesados, en una reacción química en cadena que termina fabricando partículas de color marrón rojizo llamadas tolinas. Esas partículas caen lentamente y se depositan sobre la superficie. Aquí viene el detalle que deja a la gente en silencio. Las tolinas pertenecen a la misma familia de moléculas orgánicas que, según algunos científicos, cayeron sobre la Tierra primitiva y quizás aportaron la materia prima para la química que, con el tiempo, dio origen a la vida. Y en Plutón, ese mismo proceso lleva funcionando unos 4.000 millones de años. Una nevada lenta y continua de ingredientes de la vida, cayendo sobre una superficie demasiado congelada como para que esos ingredientes lleguen a despertar. Y cuando digo congelada, hablo de un frío difícil de imaginar. La temperatura en la superficie ronda los 230 grados bajo cero, muy por debajo de la temperatura más fría jamás registrada en nuestro planeta. A ese frío, el nitrógeno, el mismo gas que estás respirando en este momento, se congela por completo y se convierte en parte del suelo. El tercer descubrimiento es, para muchos, el más perturbador de todos. Y no es algo que Plutón se esté haciendo a sí mismo, es lo que le está haciendo a su luna. Plutón lleva miles de millones de años perdiendo atmósfera. Poco a poco, el metano y otras moléculas ligeras suben por esa atmósfera delgada, escapan de su débil gravedad y salen disparadas hacia el espacio. Los científicos ya sospechaban esto, pero durante mucho tiempo nadie sabía a dónde iba a parar todo ese material. Porque no se perdía en el vacío sin más. Algo lo estaba atrapando. Ese algo es Caronte, la luna más grande de Plutón. Un mundo de hielo de unos 1.200 kilómetros de ancho que orbita tan cerca que los dos forman una pareja rarísima en el sistema solar.
La mayor parte de Caronte es hielo de agua gris, viejo, lleno de cráteres, excepto en los polos. Los polos de Caronte están teñidos de un marrón rojizo intenso, más oscuro que cualquier otra cosa en esa luna. Durante años, los científicos sospecharon que ese color estaba conectado con el material escapado de Plutón, pero no podían confirmarlo. La explicación tiene que ver con las estaciones de Caronte, lentísimas y larguísimas por su inclinación. Uno de sus polos pasa varias décadas seguidas en oscuridad total. Eso lo convierte en una trampa fría perfecta. El metano que escapa de Plutón viaja por el espacio, llega hasta ahí, y se congela sobre la superficie helada porque no hay calor suficiente para mantenerlo como gas. Ahí se queda acumulándose durante años. Y cuando por fin regresa la luz solar, no derrite ese metano, lo transforma. La radiación ultravioleta rompe esas moléculas congeladas y las reordena en compuestos más pesados y más rojizos, dejando ese color grabado de forma permanente. Dos mundos atados el uno al otro, intercambiando atmósfera y color en un baile lento que lleva ocurriendo desde antes de que ninguno de los dos tuviera nombre. Y Caronte todavía guardaba una sorpresa más. En octubre de 2024, un equipo dirigido por la investigadora Silvia Protopapa del Instituto de Investigación del Suroeste usó datos del web para confirmar dos compuestos que nunca antes se habían detectado en esa luna. Dióxido de carbono, el mismo gas que exhalas con cada respiración, congelado sobre su superficie. Y peróxido de hidrógeno, el mismo compuesto que a veces se usa para desinfectar una herida, congelado también en un mundo helado a miles de millones de kilómetros. Según el estudio, el dióxido de carbono probablemente proviene de debajo de la superficie, expuesto por impactos de cráteres antiguos. El peróxido de hidrógeno, en cambio, parece haberse formado a lo largo de años de radiación golpeando el hielo de agua y reorganizándolo en algo nuevo. Con todo esto sobre la mesa, hay una pregunta casi inevitable. ¿Cómo sería de verdad estar de pie sobre la superficie de Plutón? El Sol seguiría visible, pero apenas como un punto de luz intensa, más pequeño que la cabeza de un alfiler sostenido con el brazo estirado. No daría calor ni resplandor. Podrías mirarlo directamente sin que te molestara. El cielo estaría en una penumbra azul grisácea permanente, espesa de neblina, nunca del todo de día ni de noche. El suelo bajo tus pies no se comportaría como el hielo de aquí. A esas temperaturas, el hielo de agua se vuelve duro como roca, casi metálico al golpearlo. Y sobre tu cabeza, clavada siempre en el mismo punto del cielo, sin moverse jamás, estaría Caronte. Los dos mundos son tan parecidos en tamaño que no giran uno alrededor del otro como la Tierra y la Luna. Giran alrededor de un punto vacío entre ambos, mostrándose siempre la misma cara, un cara a cara silencioso que lleva miles de millones de años. Y el suelo de Plutón todavía esconde algo que no existe en ningún otro lugar conocido del sistema solar. En una región bautizada como Tartarus Dorsa, New Horizons fotografió filas enteras de cuchillas de hielo gigantescas, algunas de más de 400 metros de altura, hechas de metano congelado y alineadas en crestas paralelas. En la Tierra existe una versión diminuta de este fenómeno en algunos desiertos de gran altura, formaciones llamadas penitentes que rara vez superan la altura de una persona. Un análisis de 2025 sugiere que estas cuchillas de Plutón podrían rodear hasta el 60% de su ecuador, formando un anillo completo de terreno afilado y congelado. Y al sur de la famosa llanura con forma de corazón, se elevan dos montañas que los científicos todavía no logran explicar del todo. Una de unos 4.000 metros y otra que podría llegar a los 6.000, con laderas irregulares parecidas a lava enfriada. El problema es que en Plutón no hay roca fundida. Si estas montañas son lo que parecen, entonces son criovolcanes. Volcanes que no expulsan piedra derretida, sino una mezcla espesa de agua, amoníaco y metano empujada desde algún lugar profundo bajo la corteza helada. Y para que eso sea posible, tuvo que haber calor de verdad debajo de esa cáscara congelada. Lo que lleva a la pregunta más grande de todas. Si hay calor ahí abajo, ¿qué más podría estar escondiendo Plutón? La hipótesis más audaz, y también la más debatida, es la de un océano oculto. Agua líquida atrapada quizás a unos 160 kilómetros bajo la superficie, mantenida en ese estado por el lentísimo calor que libera la descomposición radiactiva de los elementos en el núcleo rocoso de Plutón. La evidencia no es una fotografía, es un patrón. Las grietas y crestas de la superficie están dispuestas justo como cabría esperar si hubiera una capa de agua líquida moviéndose despacio ahí abajo. Y esa misma llanura en forma de corazón está justo encima de un punto donde parece concentrarse algo más denso bajo la superficie.
Se lo toman en serio porque ya sospechamos que existen océanos parecidos bajo el hielo de Europa, una luna de Júpiter y de Encélado, una luna de Saturno que incluso lanza chorros de vapor de agua al espacio. Si un mundo tan pequeño y tan frío como Plutón esconde algo así, significaría que estos océanos ocultos podrían ser mucho más comunes de lo que pensábamos en los confines del sistema solar. Y si ese océano existe, lleva ahí miles de millones de años, completamente sellado, sin luz, sin radiación, bajo presión enorme y en aislamiento total. Uno de los ambientes más extraños imaginables para las condiciones básicas que necesita la vida. Ahora mismo no hay ninguna forma de confirmar nada de esto, porque no existe ninguna misión financiada para volver a Plutón. Un viaje al sistema solar exterior es carísimo y lentísimo. Se necesita más de una década solo para llegar, y luego, como le pasó a New Horizons, apenas una ventana brevísima para recoger datos antes de seguir de largo. Las agencias espaciales suelen priorizar misiones más cercanas, que dan resultados en pocos años en lugar de décadas. Así que mundos helados y lejanos como Plutón quedan casi siempre fuera de los planes. Por ahora, el web es la única herramienta que tenemos. Cada pocos meses, cuando Plutón vuelve a entrar en su campo de visión, el telescopio suma otro dato y casi siempre deja el panorama más extraño de lo que estaba antes. Y aquí queda el detalle que se instala después de escuchar todo esto. Plutón no es especial solo por donde está. Vive dentro del cinturón de Kuiper, un anillo gigantesco de escombros helados más allá de Neptuno, con cientos de miles de objetos y posiblemente más de 1 billón de cometas. Una región de un tamaño casi imposible de imaginar, cientos de veces más grande que el famoso cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Y está casi completamente inexplorada. Una sola nave, New Horizons, se ha adentrado ahí. Solo una. Si un pequeño planeta enano al que dimos por muerto escondía todo esto, un cielo que se refrigera a sí mismo, una atmósfera que se fuga hacia su luna, y quizás un océano bajo el hielo, no hay ninguna razón para pensar que es el único ahí afuera haciendo algo así. Simplemente es el que está lo bastante cerca como para que podamos verlo. Plutón nunca fue el final del sistema solar. Fue la puerta de entrada. Y apenas la estamos empezando a cruzar. Cuéntame en los comentarios cuál de estos 3 descubrimientos te dejó más impactado. El cielo que se enfría solo, la nevada de ingredientes de la vida o el posible océano bajo el hielo. Y si esta historia te hizo mirar ese puntito de luz de otra forma, suscríbete. Porque el web sigue apuntando hacia allá cada pocos meses y la próxima tanda de datos podría cambiarlo todo otra vez.